Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video va a ser algo diferente, voy a hacer una story time contando sobre cómo Dios hizo mi sueño realidad de venir a la universidad. Bueno, actualmente me encuentro en la biblioteca de la universidad. Aquí hay muchísimos libros de muchas cosas, la verdad, pero ese no es el punto. El punto aquí es que esta historia sinceramente es muy importante para mí, que la quise compartir con ustedes, porque las cosas que Dios hace en nuestras vidas se celebran. Pero sin más, vamos a seguir contando y hablar de esto que ha pasado. Todo comenzó en el año 2020. Ese año fue de gran bendición para mi vida. Comenzó todo en ese año porque ese fue el año en el que me gradué de la high school. Y como ustedes saben, cuando uno se gradúa, uno está ya buscando de qué. Todos entre amigos hablamos, hey, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué universidad vas a ir? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y siendo sincera, para ese punto, yo tenía no más de 2 años siendo cristiana, conociendo a Dios. Pero yo sinceramente no sabía lo que yo quería hacer con mi vida. O sea, yo tenía entendido que Dios tenía un propósito en mi vida y también sabía que a mí lo que más me apasionaba era hablar de Dios. Yo entendía que Dios quería usarme para su gloria, para su reino, pero no sabía cómo. O sea, yo no entendía cómo yo iba a hacer para lograr el propósito que Dios tenía en mi vida. Claro, yo tenía la idea de ayudar a jóvenes de mi edad a conocer a Dios. Por la manera en que yo conocí a Dios, yo creía que yo había sido llamada para ayudar a otros jóvenes que estaban en mis situaciones, en la que yo estaba anteriormente de conocer a Cristo, a conocer a Dios y conocer su propósito de vida. Pero yo no tenía la menor idea de cómo yo lo iba a hacer. Ok, ya sabes tu propósito, ya sabes lo que tienes que hacer, pero ahora la mayor pregunta es, ¿cómo lo hago? Entonces, eso fue de mucho estrés para mí. Pero en ese momento, yo comencé a buscar diferentes universidades en el área en donde yo vivía, que era Chicago. Y comienzo a buscar y a buscar y a buscar, y había muchas universidades cristianas. El sueño más grande que yo tenía era estudiar en una universidad cristiana que me enseñaran cosas de la Biblia, que me enseñaran a vivir como una buena cristiana. O sea, yo y mis cosas, ¿no? Pero yo no sabía qué era lo que yo quería hacer, cómo yo lo iba a hacer. Entonces, cuando yo comienzo a buscar y veo todas esas opciones, a mí me encantaban. O sea, yo decía, wow, yo quiero. Metí aplicaciones y me contestaban de que no, de que ya te aceptamos, de que está muy bien tus calificaciones, estás aceptada y todo eso, ¿verdad? Me habían aceptado y todo. Ahora, ya habíamos pasado la prueba de que me aceptaran o no me aceptaran en la universidad, y ahora venía lo más grande, pero lo más insignificante para mí. ¿Por qué digo insignificante? Porque por ese entonces yo no me había dado cuenta de que no tan solo era que me aceptaran ni de que me gustara, sino que también era cuánto teníamos que pagar por esa universidad, por esa carrera. Entonces, cuando yo miré los precios, miren, yo no sabía ni qué hacer, porque siendo realistas, eso yo no lo podía pagar. Entonces yo decía, wow, ¿cómo voy a estudiar entonces? Yo no tengo todo ese dinero, o sea, ni siquiera hago ese dinero, lo que supuestamente tengo que pagar al mes, ni siquiera lo hago en 3 meses. O sea, ¿cómo voy a pagar eso? Así que, sinceramente, yo estaba muy preocupada por eso. En ese entonces yo tenía un trabajito de medio tiempo haciendo jugos, que fue el mejor trabajo que tuve, la verdad me encantaba.
pero yo no sabía cómo iba a pagar eso. Y yo decía, ¿qué voy a hacer entonces con mi vida? Y no era tan solo yo la que se preocupaba, porque no tan solo yo me tenía encima, sino que también a mi mamá. Mami, si estás viendo esto, te amo. Perdón por hablar de ti. Pero mi mamá, como cualquier otra mamá, estaba preocupada por lo que yo iba a hacer con mi vida, qué era lo que iba a estudiar, a dónde iba a ir después de graduarme de la high school, porque lamentablemente la mayoría de las personas que mi mamá conocía, sus hijos ya no seguían estudiando. Entonces mi mamá tenía miedo de que pasara lo mismo conmigo. Más sin embargo, yo siempre he tenido ese palpitar en mi corazón que yo no soy igual que todas. No, mentira, no. Pero en que yo quiero salir adelante. Entonces yo sabía que algo con mi vida yo iba a hacer, que se me iba a aventar algo por ahí y que yo me iba a meter en eso. Pero no sabía qué, no sabía cómo. No tenía posibilidad para seguir estudiando en una universidad y menos con esos precios. Pero mi mamá, ay mami, te amo. Ella siempre me ha impulsado y me ha dicho que no importa cómo se vea la situación, que ella siempre va a hacer todo lo posible para que nosotros como sus hijos tengamos lo mejor, yo y mis hermanitos. Pero sinceramente se miraba eso muy imposible. Y mi mamá me decía, a ver, no hay ningún problema, si yo tengo que trabajar, tengo que hacer lo que sea, trabajar más, claro, porque mi mamá siempre ha trabajado. Trabajar toda mi vida para que tú vayas a un colegio, tú vas a ir a un colegio. Y yo sabía, o sea, yo sé que mi mamá, ella haría todo por nosotros, pero también yo era consciente de que tenía otros 2 hermanitos que no se podían quedar solos en casa y que alguien tenía que hacerse cargo también de ellos. Entonces yo decía, wow, o sea, no creo que esto sea posible. Así que yo comencé a buscar otras opciones. Me comencé a desanimar mucho, claro que sí. Incluso muchas veces le dije a mi mamá que ya no quería seguir estudiando, que ya no iba a hacer nada con mi vida. Y me metí en esa etapa de que no voy a hacer nada con mi vida, deja de molestarme, no quiero porque siento que no se puede y no lo voy a hacer. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo y Él te promete algo, Él lo va a hacer. Cueste lo que cueste, Él lo va a hacer. El punto es que yo comencé a buscar otras opciones. Comencé a ver en otros lugares, escuelas en otros estados, y encontré esta escuela en la que estoy ahorita. Sí, muy feliz y todo. Encontré esta escuela y yo recuerdo que comencé a enviarles mensajes para saber si yo podía venir a la escuela, para saber las cosas. Es que miren, aquí viene Devani, se las voy a presentar. Bueno, yo soy una persona que no pregunta por nada. O sea, yo soy tipo, ¿sabes qué? A mí me gusta esto y yo lo quiero. Y digo que sí antes de ver en qué costo yo me estoy metiendo. Entonces yo no preguntaba por los precios. Yo era tipo como de que, ay, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar en esta escuela. ¿Cómo le hago? Ah, ok, tráeme estos papeles, estos papeles, estos papeles. Entonces yo llevaba todo y cuando me aceptaban yo miraba los precios. Cuando ya yo estaba envuelta en eso, yo miraba los precios. Claro que no me cobraba nada ni nada, ¿no? Pero era muy importante quizás empezar desde ese punto. Así que yo no pregunté nada de cuánto costaba. Yo simplemente apliqué, me aceptaron. Tiempo después me aceptaron, yo súper feliz. Y yo decía, ok, ahora, ¿cuánto cuesta? Y ellos me dicen tipo como, no, es tanto. Y yo me emocioné porque yo vi que era muchísimo menos de lo que me cobraban las otras universidades, las cuales yo había visto. Y por serles sincera, este colegio en el que estoy ahora era el que más me había encantado. O sea, yo decía, yo quiero ir ahí, es que estoy muy emocionada y que esto... Mis amigos que tenía en ese entonces con los que hablaba frecuentemente saben lo emocionada que yo estaba por este colegio. Así que yo decía, ese es mi sueño, yo quiero ir ahí, que después de que hice mi berrinche de que ya no iba a seguir estudiando, yo dije que yo quería venir aquí. Así que comencé a ver, comencé a averiguar y tenía que cambiarme de estado, venir yo sola, porque en ese momento yo no estaba casada, no tenía planes tampoco, venir yo sola y sinceramente no sabía lo que iba a pasar con mi vida. Entonces yo lo miraba con más posibilidad por la parte financiera, pero con más dificultad por la otra parte, porque, o sea, iba a estar aquí sola. ¿Cómo iba a vivir yo aquí? Nunca, o sea,
nunca había vivido yo sola, de que yo tengo que ver por mí misma y todo eso, nunca lo había hecho. Mi mamá siempre era la que me hacía de comer, ella era siempre la que me pagaba todo. Claro, o sea, yo también trabajaba y todo, pero no era suficiente lo que ganaba. Entonces yo decía, ¿cómo voy a vivir allá? Y mi mamá otra vez ahí está, no, pero es que yo te apoyo, yo te ayudo, eso no hay ningún problema, tú vete. Y bueno, llegó el día en que decidí visitar este lugar. Yo mandé mensaje y todo, que para la visita y todo eso, ¿verdad? Entonces ellos me dicen, sí, tal fecha tú puedes venir. Entonces eso fue como por octubre o noviembre. Entonces yo me gradué como en mayo y yo vine, o sea, en todo ese transcurso del tiempo, yo hice mucho berrinche en que ya no quería estudiar, en que seguía buscando otras escuelas, pero no encontraba. A ver, ¿cuántos meses son? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. De 5 a 6 meses que dudé sin hacer nada con mi vida. Y también porque pues era la pandemia y todo eso, vamos a poner como excusa eso, ¿no? Entonces llegó el momento en que yo vine a visitar este lugar. Cuando yo vine, miren, yo quedé enamorada. Enamorada, o sea, yo sé que muchas personas que vengan a este colegio van a decir tipo, hay mejores. No me gusta el lugar, pero para mí no se trataba de eso, sinceramente. Para mí simplemente fue algo que Dios y yo entendemos de cómo yo me sentí en ese momento, porque yo sentía que esto era lo que Dios quería para mi vida. No se trataba de que me gustaba, obviamente me encantó, pero es que no se trataba de eso. Cuando yo dije que quedé enamorada, yo me refiero a que yo pude sentir en mi corazón que esto era lo que Dios tenía para mí, que esto era en donde Dios me quería. Mas sin embargo, pasó el tiempo, o sea, las horas, pues, porque ni siquiera pasó tanto tiempo, las horas. Y llegamos nosotros en la noche, son 8 horas de Chicago, de donde yo vivía, a este lugar. Y cuando llegamos aquí ya era en la noche. Yo salí a cenar con unos muchachos que trabajaban aquí. Y salimos a cenar con ellos, mi familia, mi mamá, mis hermanitos y yo. Salimos a cenar con ellos, nos estuvieron hablando de los programas que tenían, de las carreras, todo eso. Nos estuvieron platicando de todo eso. Y mi mamá pues ahí con sus preguntas, ¿no? De que, ¿y cómo es esto? Y aquí y allá. Entonces ellos nos platicaban y todo, pero no nos daban tanta información, porque pues al otro día yo me iba a reunir con el presidente de la universidad para que él le comentara a mi mamá y a mí sobre todas las cosas, el costo, todo. Entonces, cuando nosotros tuvimos un muy buen tiempo, sinceramente, y después de eso, al otro día, nos reunimos con el presidente. Cuando nosotros nos reunimos con el presidente, eso fue algo muy doloroso, que quizás aquí es cuando yo voy a llorar, porque esa fue la peor parte. A mí me había encantado el lugar, y yo sentía que era Dios el que me quería aquí, y yo sentía que este era el momento correcto, el lugar perfecto para yo cumplir el propósito que Dios había puesto en mi vida. Mas sin embargo, cuando ese día se llegó, sinceramente las cosas se vieron muy contrarias a lo que yo había sentido cuando yo vi este lugar. ¿Y por qué digo que se volvieron muy contrarias? Porque a mi mamá no le gustó la idea de que yo viniera a estudiar aquí, por muchas otras razones que quizás en algún otro momento cuente, pero simplemente era algo que se miraba imposible. Mi mamá no estaba de acuerdo. Prácticamente quedamos en que no había ninguna posibilidad en que yo pudiera venir a estudiar a este lugar, a pesar de que tenía buenas calificaciones, a pesar de que mis calificaciones, o sea, estaban simplemente perfectas y ya me habían aceptado. Era el costo, algunas otras cosas, y sinceramente yo dije, nada, o sea, ya no se puede, ya se arruinó otra vez. Yo siento que ya no voy a poder seguir con este sueño que tengo y más con estos sentimientos, porque se los prometo que cuando yo vi este lugar fue algo en mi corazón que yo sentía que era Dios el que me había traído hasta acá y que aquí el propósito de Dios iba a cumplir conmigo. Pero cuando vi todas las cosas que eran contrarias, yo dije simplemente no puede ser.
después de eso, hablé con mi mamá. Ella me dijo simplemente como de que no. Pero, o sea, no porque mi mamá no quería que yo siguiera estudiando. Hay muchas otras razones que no es el momento, pero que fueron razones muy, muy fuertes en ese momento para mí. Y que la verdad no podía imaginar que este momento iba a llegar en que yo pudiera estar aquí en este lugar. En fin, mi mamá dijo que no iba a seguir con esto. No tenía planes ya para seguir con esto porque, o sea, yo dije, no, sí lo voy a hacer, yo voy a ahorrar sola, yo me voy a ir porque yo siento que ese es el lugar perfecto y que esto y que el otro, pero simplemente no se dio la oportunidad. En todo ese tiempo yo oraba bastante por este lugar porque yo quería venir, yo me la pasaba orando por esto. Yo tengo una libreta, a mí me gusta mucho escribir mis oraciones, mis peticiones, devocionales. Yo hago mis propios devocionales, me gusta mucho hacer ese tipo de cosas. Y yo tengo una libreta en donde yo escribo todo lo que yo le pido a Dios en fe, porque la mayoría de ellas son cosas que al momento se hacían cosas imposibles. Más sin embargo, cuando ya las puedo ver palpables ahora en mi vida, yo digo, wow. Pero en esa libreta escribí que yo quería venir a este colegio. Yo puse fotos del colegio, yo oraba por eso. Yo le decía a Dios, mira, yo sentí esto cuando yo le escribí. Y yo dije, yo sentí esto y esto y esto cuando yo pisé ese lugar. Yo sentí que ese era el lugar que tú tienes para mí. Yo quiero ir a este colegio, la matrícula cuesta tanto. Esto es lo que tengo que hacer. No puedo hacer nada porque naturalmente no se puede. No tan solo eran cosas de mi mamá, sino que también eran cosas legales por las cuales quizás no podría estar aquí. Entonces yo decía, no puedo, o sea, simplemente no puedo. Pero yo le entregué ese sueño a Dios. Yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo sentí que fuiste tú el que tú pusiste esto en mi corazón, que tú pusiste este palpitar en mi corazón cuando yo llegué ahí. Si es tu voluntad, tú lo vas a hacer. Yo no puedo. Mas sin embargo, yo sé que Dios es el dueño del oro, de la plata, de todo el mundo entero. Y si es su voluntad, yo tenía esa certeza de que lo iba a hacer. Pero también soy humana. O sea, pasó bastante tiempo. Eso fue en el 2020, como por noviembre del 2020, octubre, noviembre del 2020. Y cuando yo tuve otra vez la oportunidad de decir que venía para acá, fue hasta agosto del 2021. O sea, pasó un buen tiempo. ¿Qué pasó en ese tiempo? En ese tiempo yo perdí la esperanza, sinceramente. Cada día yo trataba de ponerme firme, de decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a lograr. Yo había dicho que iba a venir en enero a estudiar y simplemente no pude. No junté el dinero ni los requisitos suficientes para poder venir a estudiar. Y desde ahí se me perdió la fe. O sea, yo dije, ¿sabes qué? No puedo. No quiero seguir ya con esto. No creo que sea una buena idea. Si Dios no está abriendo las puertas es porque simplemente no quiere. No porque Dios no pueda. Yo no puedo, pero Dios sí. Pero si no está haciendo nada es porque simplemente no quiere. No es su voluntad. Y yo perdí mucho la fe en ese aspecto. A pesar de que yo había sentido en mi corazón de que Dios quería, yo fui perdiendo la fe. O sea, también soy humana. Y cuando esto comienza a pasar, muchas otras cosas comenzaron a pasar en mi vida. Yo comencé a tener muchísimas dificultades en ese entonces. Y yo dije como de que ya, o sea, ese sueño ya está súper perdido, enterrado en lo más profundo de la tierra. Entonces ya no pensaba ni siquiera en eso, ni estudiar en ningún otro lado. Claro, mi mamá por un lado estaba brava conmigo, estaba enojada conmigo porque ¿cómo es posible que su hija ya no iba a seguir estudiando? Y sinceramente fue muy difícil para mí. Después de eso, que pasaron muchísimas otras cosas, yo comencé a tener planes con Juan Carlos para casarme con él. Y aquí viene el punto más difícil de mi vida. Yo tenía la idea de que aquí, en este lugar en donde yo estaba, simplemente no era el lugar para mí. Yo me quería ir a mi país o quería irme al país de Juan a vivir con él. Y porque yo decía,
yo no creo que aquí pueda salir adelante, o sea, ni siquiera puedo ir a un colegio. En mi país yo sí pudiera ir, en tu país también pudiera ir, aquí simplemente no se puede. No sé qué voy a hacer con mi vida, no tengo el trabajo que yo quisiera tener, así que no quiero seguir aquí. Y yo me desanimaba así, demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a hacer planes con Juan para casarnos, comenzamos a planear y todo eso de que sí, en algún momento nos vamos a casar y todo eso. La verdad se miraba muy lejos ese día. Y esa es otra historia, pero hoy no estamos aquí para contar la historia de mi matrimonio con Juan. Eso será para otro video. Pero era muy difícil todo, o sea, por cualquier lado que yo viera la vida era simplemente difícil, más nada que decir. La vida para mí en ese entonces estaba difícil, imposible de seguirla viviendo. Entonces lo que acontece es que cuando se me quita la esperanza de yo seguir aquí en Estados Unidos y de que, ay sí, qué chido, el país en donde todos quieren venir, más sin embargo nadie sabe que es difícil, yo dije, simplemente ya me quiero ir de aquí. Y yo estaba teniendo planes. Yo con esos días hasta me peleé bastante con mi mami, porque yo me acuerdo que yo le decía, yo me voy a regresar a México o me voy a ir al país de Juan, pero yo no me quiero quedar aquí. Y mi mamá, ¿cómo es posible que tú te vas, mi hija? Yo no te quiero perder. Claro, o sea, como toda mamá, y ella tenía toda la razón. Así que yo comencé a hacer mis planes para irme a otro lado. Y yo me acuerdo, a otra parte del mundo, y yo me acuerdo que a Juan y a mí nos habían invitado a una noche profética de oración, en donde íbamos a orar por todas las ciudades de Chicago. Entonces era como que en un monte, en una montañita. Entonces me acuerdo que ese día ahí nadie hablaba español, bueno, solamente Juan, la señora que nos invitó y yo. Y todos los demás eran americanos y afroamericanos. No hablaban nada de español, solamente inglés. Entonces yo me acuerdo que a Juan lo habían invitado a cantar y yo iba ahí como que el chicle, ¿no? Porque a Juan siempre lo invitan a todos lados y yo soy como que el chicle porque era la novia, ahora porque soy la esposa y así, ¿no? Pero bueno, ese día me acuerdo que la señora que hablaba español nos dio unos papelitos a cada uno, un papelito a cada uno para orar por lo que había en ese papelito. Y para no hacer la historia muy larga, lo que a mí me tocó para orar era orar sobre las escuelas, sobre el sistema educativo de los Estados Unidos. Y para ese entonces yo ya tenía cero esperanzas, cero sentimientos de querer volver a este lugar, porque yo simplemente, o sea, ya no había esperanza. Ya la fe sobre esto estaba hasta abajo. Así que yo comencé a orar por esto y para no hacer el cuento más largo, cuando comienzo a orar, yo simplemente me comencé a sentir triste. Me sentí muy triste porque yo decía, todavía tengo ese deseo de seguir estudiando, mas sin embargo mi fe ya está muy abajo. Y yo sé que hice todo lo posible y simplemente, o sea, no se va a poder. Pero mientras yo oraba, yo me acuerdo que la señora que nos había invitado, ella se acerca hacia mí y me dice, tienes ese deseo en tu corazón y por más que lo hayas enterrado porque hayas visto que tus fuerzas no funcionaron, no te olvides que están las fuerzas de Dios. Y Dios fue el que te llevó a ese lugar para que tú vieras el propósito que Él tiene en tu vida. Todo ese deseo que tú tenías por seguir estudiando, hoy se vuelve a avivar porque Dios es el que va a hacer las cosas contigo. Y a la universidad que tú quieras ir, esa es la universidad que Él te va a pagar para ir. Y cuando ella me dice esto, yo reacciono de una manera muy tonta, porque yo la volteo a ver y en mi sano juicio yo le digo, ¿cómo me está diciendo esto? Si Dios sabe que yo intenté todo y simplemente no se puede. Y ella me dijo, Dios no te está preguntando lo que tú piensas. Dios no te está preguntando si tú crees que se puede o no. Dios te está afirmando que se puede porque Él es el que lo va a hacer. Y cuando ella me dice eso, yo con mis planes en esta mano de irme a otro lugar del mundo y mi deseo de seguir
estudiando para cumplir el propósito de Dios, o sea, estaban así, de que me quedé súper confundida. Y yo me acuerdo que yo dije, wow, no sé qué voy a hacer ahora con mi vida. Y aquí viene la parte más interesante. Las personas que estaban ahí reunidas, como les mencioné, no hablaban español más que Juan, la señora y yo. Bueno, nadie de ahí entendía lo que se me había dicho en ese lugar. No naturalmente, por el espíritu quizás. Pero un señor que no hablaba nada de español, que estaba ahí con nosotros, viene y me dice lo mismo. Exactamente lo mismo. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Y me acuerdo que él me dijo, déjame ungirte. Y cuando él me comienza a ungir, él me pone aceite en la cabeza y todo, ¿verdad? Y él me dice, Dios te está ungiendo. Porque tú vas a cumplir su propósito y Él tiene un propósito contigo. Simplemente es tu decisión. Y cuando me comienza a decir lo mismo, que es mi decisión, yo no sabía qué hacer. Porque por este lado, yo ya tenía todo organizado para yo hacer mi voluntad. Simplemente porque yo veía muy difícil la voluntad de Dios. El propósito que Dios tenía en mi vida. Y cuando todo esto comienza a pasar, yo me acuerdo, Juan siempre cuenta esto como si yo hubiera sido la peor ese día, pero yo me acuerdo que yo me subí al carro con Juan y yo le dije, no sé qué hacer con mi vida, pero con una desesperación que miren, no sabía ni dónde meterme. Y me acuerdo que Juan me dijo, a ver, cálmate, o sea, tú y yo vamos a hacer lo que Dios nos pida. Juan siempre ha estado ahí para mí como para calmarme, para darme ánimos en Dios, para decirme, ¿sabes qué? Cálmate, Dios tiene el control, Él lo va a hacer, no te tienes que preocupar por esto, porque Él es así. Los que conocen a Juan saben que Juan es así. El punto aquí es que cuando Juan me dice eso, yo no sabía ni siquiera qué hacer. Y yo recuerdo que comienzo a tener muchas preguntas y pues bueno, comienza esa parte de mi vida en que yo ya no sabía qué hacer con ella, ¿no? Ya no sabía ni a dónde ir, ni qué hacer, ni qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque yo hablaba con unas personas y me decían, es que aquí la situación es difícil para ti. Hablaba con otras personas y me decían, no te vayas para allá, aquí estás bien. Y no sabía ni siquiera a quién escuchar, porque está esa voz tuya, la voz de las personas, la voz del enemigo y la voz de Dios. Pero todas esas, sinceramente, en situaciones como esas, yo no les voy a decir que yo era la mejor identificando la voz de Dios en esas circunstancias, porque sinceramente todo es muy engañoso y se vuelve un caos. Entonces yo decía, ¿qué voz voy a escuchar? ¿Qué voz voy a seguir? Porque ya ni siquiera sé cuál es la voz de Dios, ya ni siquiera sé cuál es la voz mía. Mi corazón, mi espíritu, mi alma por dentro estaban gritándome, sigue la voz de Dios, pero mi mente era una guerra, era una batalla. Nada más eso puedo decir, que mi mente era una batalla. Y yo simplemente no podía, o sea, yo decía, ya, no sé qué voy a hacer con mi vida, estaba súper desesperada. ¿Qué sucede? Juan y yo trabajábamos en un lugar en donde enviábamos correo, cartas y todo eso a todas las partes del mundo. O sea, nosotros organizábamos las cartas, las mandábamos y todo. Trabajábamos juntos. Y yo me acuerdo que ese día, un día después, como 2 días después, porque eso fue un sábado, el lunes después que yo fui al trabajo, yo me acuerdo que yo le dije a Dios, mira Señor, yo voy a poner esto en tus manos. Y como ahí salían todos los países del mundo, yo me acuerdo que mi opción era República Dominicana, el país de Juan, México y pues aquí en donde estoy yo, Estados Unidos, Memphis, ¿no? Para ver a dónde yo me iba a ir. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a Dios, Señor, quiero que tú me digas a qué lugar yo voy a ir y en dónde tú vas a cumplir tu propósito conmigo. Si es en México, si es aquí o si es en el país de Juan. Y yo me acuerdo que yo le dije, voy a contar 10 de las cartas, ¿no? Y cada carta abajo traía un diferente país. Y dije, voy a contar 10. Y el país que me salga, el lugar que me salga es el lugar al que yo me voy a ir a
vivir. O sea, eso fue loco, yo sé. No me critiquen por eso, eso fue loco, ¿ok? Pero también es como yo me entiendo con Dios, gracias. Pero bueno, entonces yo me acuerdo que conté 1, 2, 3, hasta 10. Y cuando llego al número 10, yo miro el lugar y decía Memphis. O sea, el lugar en donde estaba la universidad. Esto no fue suficiente para mí, ¿ok? Yo lo tomé, o sea, tipo, es una casualidad. Voy a contar otra vez, Señor, otros 10. Ahí voy, 1, 2, hasta 10. Y yo miro otra vez Memphis. Así es. O sea, yo sé que ustedes van a decir, ¿y qué más señales querías? Bueno, para mí no era suficiente, sorry, así soy yo. A mí me gusta que cuando yo haga algo, lo haga porque estoy segura, lo siento. Y yo me acuerdo que yo le dije a Dios, Señor, dame otra oportunidad, quizás si me sale México. Porque simplemente yo sinceramente me quería ir a México. Entonces, yo me acuerdo que otra vez ahí voy. Y muchas veces, personas que me conocen no me lo van a negar. Muchas veces dije, me voy a ir a México a estudiar para allá. Yo tenía todo preparado y de repente, ¡zas!, no se pudo. Porque no era la voluntad de Dios y ya. No tengo otra explicación. Pero bueno, ahí voy otra vez, del 1 al 30. Y llega el sobre número 30. Y cuando yo lo miro otra vez, Memphis. Yo me acuerdo que yo dije, si esto no es Dios, yo no sé qué sea. O sea, yo entré en ese punto de resignación en el que yo dije, es verdad, esto es lo que yo nunca debí perder la fe en que Dios podía hacerlo, en que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Y qué sucede? Que con todo el dolor de mi corazón, yo le dije que no a mis deseos, yo le dije que no a la manera lógica en que yo miraba las cosas. Porque lógicamente yo podía hacer más cosas allá que aquí, según yo. Pero hacerle caso a Dios cuando tú no ves nada es algo que simplemente no puedo ni siquiera explicar con palabras. Entonces yo me acuerdo que yo dije, está bien, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo que tú me pidas. Pero yo le dije algo, yo le dije, tú sabes que yo no tengo dinero, tú sabes que yo no tengo posibilidad de ir para allá. Estoy en planes de boda con Juan y no tengo ninguna posibilidad de hacer esto que me estás pidiendo. Mas sin embargo, si es tu voluntad, tú me vas a ayudar a cumplirlo y tú vas a abrir las puertas para que yo haga esto. Y yo me acuerdo que yo hablé con Juan y yo le dije, ¿sabes qué? Ya lo pensé. Él me dijo, yo te apoyo, o sea, yo te apoyo 100%. Y él y yo estábamos en planes de boda, me acuerdo. Y él me dijo, mira, no te preocupes, yo voy a trabajar para ayudarte a pagar la universidad, no hay ningún problema, yo voy a hacer todo lo posible y pues todo eso, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que cuando Juan y yo, cuando yo le dije esto a Juan, o sea, cuando yo hablé con Juan y yo le dije todo esto, yo le dije a él, mira, si Dios no hace algo con eso, yo no me voy a ir. Porque aquí yo me voy a ir. ¿A qué me voy a ir si yo no tengo nada ya? Dios tiene que abrir las puertas porque mientras tanto yo de aquí no me muevo. Yo me muevo con Dios y a donde Dios me llame. Pero yo tengo que estar segura de que Dios es el que me está llamando. Porque yo no desconfiaba de que Dios pudiera hacerlo, no. Yo desconfiaba de que yo tomara la decisión equivocada y que yo misma me equivocara en cuanto si era Dios o no era Dios. ¿Qué sucede? Que cuando yo le digo a Dios, si es tu voluntad, yo lo voy a hacer, yo te voy a seguir, simplemente si eres tú. Cuando yo le digo eso a Dios, pasó tiempo, o sea, no pasó nada de que así después de mucho tiempo, no. Pasó como máximo una semana en que yo recibo una llamada. Y esta llamada me dicen, es que algo que no había mencionado anteriormente, es que ellos me habían llamado después de que yo salí de la oración. De la oración cuando la profeta me dijo, cuando el señor que no hablaba español me dijo lo mismo, cuando me ungieron y todo eso. Me llamaron del colegio y me invitaron a una actividad a la cual yo no pude asistir porque no podía asistir. Entonces,
pues no vine a la actividad de aquí de Memphis, del colegio. Entonces después ellos me preguntaron, mira, ¿y cómo vas? Y yo les dije tipo, no me pregunten, no tengo dinero. Fue ese mismo día que salí de ahí. Y yo tipo, no sé, no puedo ir. Y ellos me dijeron, mira, nosotros estamos orando por ti, vamos a seguir orando y esto y lo otro. Y de repente la próxima semana me vuelven a llamar. Y yo me acuerdo que yo estaba en el trabajo. Y eso pasó después de que pasara todo esto que acabo de mencionar con Dios. Y yo me acuerdo que yo volteé a ver a Juan porque estábamos juntos y yo le dije, Juan, me están llamando de Memphis, ¿tú crees que sea del colegio? Y me dice, sí es del colegio. Y yo tipo, me salgo corriendo al baño para yo contestar porque estaba trabajando y me fui corriendo al baño para contestar esa llamada. Y me acuerdo que en esa llamada yo contesto y les digo tipo, aló, bueno. Y el muchacho que me llamó me dijo, no me lo vas a creer. Ni siquiera yo lo puedo creer. Hemos orado mucho por ti. Hemos ayunado mucho por ti. Para que Dios, si es la voluntad de Dios, para que tú vengas al colegio y no vas a creer lo que acaba de pasar. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijeron, tu carrera está pagada. El lugar en el que vas a vivir está pagado. Tu comida por todos los 4 años está pagada. No me explico eso, no me pegan explicaciones porque yo sé que eso simplemente fue Dios. Y cuando Él me dice eso, yo le digo, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer yo? Y Él me dice lo mismo que me dijeron en la oración. Y Él me dijo, tomar la decisión. Si quieres venir o no, decir sí acepto o no acepto. Lo siento, pero cuando Él me dijo eso, miren, yo sentí que me palpitaba el corazón de saber cómo cuando yo le entregué todo a Dios, en decirle, te entrego todas mis emociones, todos mis deseos, todos mis planes, todos mis anhelos, y haz lo que quieras con ellos y guíame tú. Cómo ver que Dios hizo las cosas imposibles posibles. No se trató de dinero, no. Se trató más allá de eso, del poder de Dios. Y esto yo lo cuento ahorita porque la semana pasada, ayer de hecho, yo fui a la oficina de la escuela a traer unas cosas y me encontré a la secretaria. Y ella me mira y me da un abrazo y me dice, no sabes lo feliz que estoy hoy de verte aquí en este lugar. Y yo me quedo como de que, ¿por qué? Y me dice, no sabes cuánto estuvimos orando por ti para que tú vinieras a este lugar, porque nosotros anhelábamos tanto de que Dios pusiera en esta escuela a las personas correctas, que tenían un propósito en su vida de parte de Dios y que lo fueran a cumplir. Y no sabes cuánto oramos por ti, cuánto le estuvimos pidiendo a Dios de que si era su voluntad, Él te ayudara. Y de ver que hoy estás aquí, simplemente no lo puedo creer. Y ella comienza a llorar y me abraza y todas esas emociones, ¿no? Yo también estaba ahí casi llorando. Yo me fui rápido y yo me iba acordando de todo eso y yo decía, wow, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. ¿Y por qué cuento todo esto? No tan solo es para decirte, mira lo que hizo Dios conmigo. Claro que sí, por eso, pero la mayor razón es para que si tú estás atravesando por un momento en el que tú no mires a Dios en esa circunstancia en la que te encuentres, pero que Dios ya te haya dicho y te haya prometido lo que tú estás esperando. Espera en Dios, aguanta un poquito más, confía en Él, que todo lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Yo me acuerdo que cuando le di esta noticia a mi mamá, ella, al igual que yo, se quedó sorprendida. Ella me abrazó, me dijo, no lo puedo creer. ¿Hasta dónde llega la fe de una persona así? Pero hay momentos en los que yo también caía en la desesperación y perdía la fe. Pero hoy yo te pido que te animes, que si tú estás como yo estuve en esos momentos, te animes. Yo deseo con todo mi corazón que si este video
tú viste este video y te sientes de esta manera, que Dios vuelva a encender esa esperanza que Dios te había dado en algún momento. Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Que lo que el hombre ve imposible, Dios lo hace posible, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios es un Dios vivo que cumple sus promesas. Dios está vivo y Él cumple sus promesas. Díganme, ¿qué persona que ya ha muerto puede cumplir lo que prometió? Nadie. Eso demuestra que Dios aún vive, porque Dios aún sigue cumpliendo todas esas promesas que nos hizo. Todas esas promesas que Dios te ha hecho, tú sigue creyendo, sean por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por una situación de salud, por una situación que no es tan común como la mía. Sigue creyendo en lo que Dios te ha prometido. Esto solamente es una historia muy resumida de todo lo que Dios hizo en ese tiempo, porque hay mucho más que entiendo cuando la palabra dice que lo que está escrito en la Biblia fueron apenas algunas cosas de lo que sucedió, porque no alcanzaría todo el papel ni el espacio del mundo para escribir las maravillas que Dios ha hecho. No me alcanzaría este video, y ya sé que ya se hizo muy largo, pero no me alcanzaría este video para decirles todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hizo. Esta fue simplemente la historia más resumida que yo pude contar. Lo siento si fue muy larga, no podía hacerla más corta sin decir estas partes tan importantes que sucedieron. Perdón por haber llorado. Yo espero que esto haya bendecido tu vida. ¿Y qué es a lo que quiero llegar con esto? Simplemente recordarte que tu Dios es un Dios fiel y que cumple lo que Él ha dicho. Sigue confiando en el Señor. Espero que mi testimonio te haya ayudado. Y sin más nada que decir, porque podría pasar aquí toda la tarde diciendo maravillas de lo maravilloso que Dios es, nunca acabo este video. Pero hasta aquí lo voy a dejar. Si te ha gustado este video y quieres seguir viendo más contenido como este, te pido que me dejes un like, que te suscribas, que actives las campanitas. Y pues más nada que decir, así que hasta aquí lo dejo por hoy. Chao.